texto? La triple fenomenicidad del ser. Okay. Sí. Bueno, el texto que se titula La triple fenomenicidad Sí, así es. del ser parte del hecho de que el ser ahí, como sabemos, no puede pensar en el ser estando absorbido por el ente, digamos. Y plantea en primera instancia a la nada como aquello que viene a permitirle al ser ahí pensar en esta diferencia ontológica que existe entre el ente y el ser. En este sentido, es la nada el lugarteniente del ser, y bueno, en cuanto en ella se puede distinguir que el ente no es la totalidad. Eso me pareció un excelente punto de partida. Y bueno, por otro lado, es el hecho de que cada vez que hablamos de que el ser se muestra bajo algún aspecto en particular, entendemos que se desoculta de tantos otros. Se muestra un aspecto en particular y se oculta en tantos otros. Por eso invita a la fenomenología a ser también una fenomenología de lo inaparente. No sé si quieren vaya notando esas cosas. Como gustes. ¿Qué implicancias crees vos que tiene esta idea de totalizar una perspectiva sobre el ente en detrimento de otras? La pérdida del ser. Sí, la pérdida del ser y de los otros entes también, que son justamente el ser. Y hay una parte, no sé, no es la primera parte en el texto que lo menciona, pero a mí me quedó mucho más claro todo cuando menciona que si bien la nada, en cuanto a la nada es la diferencia ontológica, el ser es la conjunción de los entes en el seno de la nada que permite la diferencia ontológica. En ese sentido, la nada nadea, claro. Como que hace todo el tiempo la diferencia, ¿ves? Sí, sí. Es una manera muy heraclitiana de pensarlo al tema del ser. Sí, sí. Heideggeriana también. Sí. Lógica incluso esta cuestión de que la nada como negación es la diferencia que existe entre el ser y el ente, ¿no? Ahí nos quedemos en dos temas que podrías desarrollar. Por ejemplo, cuando se totaliza la mirada de la ciencia, cuando una mirada cientificista pretende dar respuesta a todos los problemas del ser humano. ¿Qué rol ocupa ahí la metafísica o este tipo de filosofía? Vos me preguntás cuando la ciencia... Cuando el hombre quiere darle a la ciencia la responsabilidad de dar todas las respuestas al ser humano. Claro, bueno, es un relativismo, acá es un relativismo científico, que es también una pérdida del ser, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que quiero desarrollar un poquito más adelante? Primero quería mencionar esta cuestión de la fenomenología de lo inaparente, ¿qué entendí yo que es la fenomenología de lo inaparente? Esa invitación a la fenomenología de lo inaparente es poner en libertad el ser, en cuanto le permitimos a este mostrársenos y ocultársenos en todas las posibilidades, digamos. Y nos pone a nosotros, pone al ser ahí como un espectador, en el sentido de que es testigo de ese aparecer y no un ejecutor no un ejecutor de un proyecto, de una manera en la que el ser se nos aparece, digamos. O sea, el método. Claro. Sería bueno utilizar ahí la palabra arquitecto o la palabra arqué. Claro. Como que el hombre pone el arqué y el ser se muestra, ¿no? Sí. Sí, eso me pareció muy interesante también. Y bueno, después el texto procede a hablar, ya en este sentido, de la triple fenomenicidad que tiene este horizonte, digamos que esto mencionado como horizonte. En primer lugar, habla de
en cuanto el ente se nos muestra, el ente que se nos muestra tal cual es, en su esencia. Esto que vendría a ser, que comprende la verdad como una adecuación del pensamiento con la cosa, y que tiene que es adoptado por las escuelas del realismo, digamos, una verdad adoptada por las escuelas del realismo. En segundo lugar, la manifestación del ente, que se nos presenta por aquello que no es. No sé si lo comprendí bien eso. Que se manifiesta, que entiende la verdad como sospecha. O sea, que se accede a la verdad a través de la sospecha, claro. Eso quiero decir. O sea, cuando vos decís que yo no me muestro como soy, no podés confiar ingenuamente en lo que yo te estoy mostrando. Claro. Eso es. Sí quería poner un par de palabras aquí, porque en primera instancia mencionaba que el ente se presenta esencialmente tal cual es, y que acá la verdad es una adecuación. Y que lo importante es que para acceder a esa verdad es necesaria una confianza, digamos. Y en segundo lugar, la verdad no se presenta como adecuación, sino como un desocultamiento, porque el ente se presenta a través de aquello que no es y requiere, por supuesto, para ser conocido, de una sospecha. Ahí nos quedemos un poquito, te pregunto, ¿dónde crees que juega el genio maligno? ¿Te acuerdas que en uno de los años hemos estudiado el genio maligno? Sí, sí, sí. Y... ¿Qué es el genio maligno en todo esto? ¿Qué hace el genio maligno? No, nos engaña. Claro, nos podría engañar. Entonces nos habilita ¿a qué actitud? A la sospecha. Claro. Entonces vos fíjate cómo ahí Descartes está dentro de la segunda tradición, ¿ves? Y fíjate que cómo le llaman a los realistas que no tienen al genio maligno en su pensamiento. ¿Cómo le llaman a qué? A los realistas que piensan sin genio maligno. ¿Qué sería pensar sin genio maligno? ¿Recuerdan el genio maligno o sí, tienen sí. que explicar? Ah, claro, sí. O sea, Descartes en las meditaciones dice, podría haber un genio maligno que me engañara y me haga ver cosas que ahí no existen. Entonces ahí tiene Descartes una actitud de sospecha. Bien, pero ¿cómo le llaman estos idealistas a los realistas que hacen metafísica prescindiendo del genio maligno? Le llaman realistas Inocente. ingenuos. ¿Por qué se llaman ingenuos? Porque no sospechan, no... Porque no tienen ¿qué cosa? El genio maligno. Claro. O sea, el ingenuo no tiene genio. Claro. Entonces está el pensamiento genuo y el ingenuo. El realismo es ingenuo porque piensa sin la sospecha del genio maligno. ¿Me va? ¿Ves? Sí, sí. Bueno, como decía, la escuela propia de esta manifestación es la hermenéutica y sus variantes, como lo son el marxismo, el psicoanálisis, el vitalismo nietzscheano y demás. La tercera fenomenicidad, lo que dice que el ente no se muestra inmediatamente como lo que es. Requiere entonces de una revelación, y es particular de la escuela de la mística y de la religión revelada. Yo me quería quedar con estos dos conceptos, el de confianza y el de sospecha,
que es en lo que sigue indagando el texto. Por un lado, la confianza, entendida como compromiso ontológico, es como, yo no sé si definirlo como una manera de conocer. De ser. También. También. Por supuesto que se manifiesta con una manera de vivir y demás y que le corresponde a una forma de vida, digamos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Si yo te digo a vos, el hombre es un amigo del hombre, el hombre para el hombre es un hombre, ¿estoy confiando o estoy sospechando? Confiando. Ahora, bien, ahora si yo digo, el hombre es un lobo para el hombre, Sospechando. Claro. ¿ves que hay dos actitudes? Sí, sí. Y están presentes en la filosofía las dos. Sí. Llevarlas al término de la economía. Si el hombre es un lobo para el hombre, la economía va a ser una lucha y una competencia por los bienes o una colaboración y una solidaridad. Una lucha. El liberalismo. ¿Y cuál sería su opuesto, digamos? ¿Cuál sería la total confianza en el liberalismo? La solidaridad. O sea, que tu empresa y la mía no son rivales, son compañeras. Claro. Nos ayudamos entre los dos. Claro. ¿Te das cuenta? Es otra concepción de la economía, pero que tiene que ver con otra metafísica. Van entendiendo las implicancias que hay. Sí, sí, sí. A mí lo que me llamó la atención de todo el texto, digamos, de todo el trabajo, es que justamente no descarta ni la confianza ni la sospecha, sino que las adapta, digamos, a ambas, o sea, las convierte en una analogía, digamos, para una forma de ser, que lo quiero tratar un poquito más adelante. Quería seguir indagando al respecto de estos dos términos. Bueno, la confianza entendida como compromiso ontológico, que no la descarta porque la apropia de alguna manera para el conocimiento de los fenómenos naturales. Apela, digamos, a la confianza en aquello que le pertenece, a las verdades que se manifiestan, a los entes que se manifiestan en lo natural, digamos. Como que no cabe dudar, no cabe sospechar de aquello que se manifiesta a todos de la misma manera, como lo son los entes de la naturaleza, digamos. Bueno, el texto da el ejemplo que a mí también me parece el más claro, en cuanto al género y al sexo. O sea, no cabe dudar de que un hombre biológicamente es un hombre, pero cabe sospechar, por ejemplo, de qué manera va a vivir ese hombre, digamos. Amar. ¿Cómo? O amar, que son los fenómenos psíquicos propiamente, digamos. Entonces, la confianza le pertenece, le es propia a los fenómenos naturales. Mientras que la sospecha le es propia a los fenómenos psíquicos. Y el texto lo menciona con claridad en cuanto no tener confianza de los entes que se nos presentan de manera natural y a todos de la misma manera, nos hace caer en un relativismo. Es decir, no se puede sospechar de aquello que es más original, digamos, y que es más propio en todos. Tampoco se puede tener plena confianza y hermetismo y certeza, digamos, en aquello que es más relativo, más propio a la vida de cada uno, como lo son los fenómenos psíquicos.
Es decir, ningún sentimiento es transparente, ni siquiera para nosotros mismos, ¿no? ¿O ustedes creen que nuestras emociones y sentimientos son transparentes para nosotros mismos? No, para nada. Necesitan ser descifrados, ¿no? ¿No sienten cuando viven el amor que se convierte en un problema y en una gran pregunta? Sí. O sea, mientras uno no está enamorado, el amor no es un problema. Pero cuando uno está enamorado, se pregunta todo el tiempo ¿y qué es el amor? ¿No? Al menos nosotros que hacemos filosofía, capaz que somos así. Sí, y me dejó pensando, porque justamente ayer leía, que no me puedo acordar el nombre del autor, pero es un autor, que creo que es italiano, que escribe al respecto de la escritura, digamos, de por qué hay que escribir. En taller de tesis lo leí. Y decía, y tomaba a Wittgenstein y a Peirce como autores que el otro día creo que lo mencionaste vos también en clase, y de hecho comparándolo con San Agustín, que son autores principalmente, esencialmente biográficos, pero que tienen en la escritura esta cuestión de los afectos, digamos, de que no hay ideas sin afectos, digamos. Y lo que quería decir el autor en realidad es que estos autores escriben esto que ellos sienten porque no es posible no comunicar esa clase de cosas, digamos, que lo más real es la comunicación y, bueno, por ende la escritura. Y pensaba, bueno, en los fenómenos psíquicos y no sé a qué iba, perdón. Estamos hablando de lo cifrado que es el fenómeno psíquico y la diferencia con la transparencia del fenómeno natural. Sí, sí. Sí. Y bueno, y pensé también con respecto a la sospecha y a la confianza, en cómo se cae en el dogmatismo por un lado, si apelamos a la confianza con respecto a los fenómenos psíquicos, por ejemplo, y cómo se cae en un relativismo si podemos sospechar de algo como son los fenómenos naturales. Lo que más me gustó del texto es que no invita a quedarse con alguna de estas esferas, sino a utilizar ambas, digamos, pero cada una en su lugar. Que es lo más difícil también, ¿no? Sí. Ponerla cada una en su lugar. Sí. Lo que nos lleva a hablar de la univocidad, la equivocidad y la analogía como estilos de vida y como maneras de ser, digamos. Gracias. Puedo borrar esto y ponerlo de la unión. Hay que poner música, ¿no? En un lugar donde se enseña filosofía. ¿Quieres ir armando mientras yo le digo que bajen eso? Bueno. Porque yo no puedo enseñar filosofía con esto. ¿Dónde es la música? Del gimnasio están en clase. Encima clase de baile. Sí. Pero que cierren las puertas nomás, sí. Por eso se escucha tan fuerte. Ah, claro. Oye, ¿sabes qué? Yo le iba a decir hoy día de que ¿esto es la exposición de que tú no viniste el otro día o esta es la que había que hacer hoy día? Es la que yo no vine el otro día. Ah. ¿Por qué? ¿Que es muy diferente a lo que vos hiciste? No, sí, es parecido. Yo hice un PowerPoint, pero lo mío fue más general. Tú encima lo hiciste bien específico estaba hablando. ¿Sí? No sé, yo siento que me estoy... No, yo siento que vais súper bien. Vaya excelente. ¿Sí? Sí, Ah, se sí, quedó sí. grabando. Además, sí. No sé, yo como que quería ser un poco menos... Yo creo que podría mencionar, por ejemplo, que es como que esa triarquía se menciona mucho, es como por ejemplo rostro, máscara, misterio, lo que se muestra, lo enmascarado, lo oculto. Claro, yo había puesto, por ejemplo, ser, nada y el tiempo.
Claro, sí. O sea, por ejemplo, esa no la había, yo no la había dicho. Ni siquiera la había escrito así. Claro. No la había gastado. Pero ya no me acuerdo por qué lo vi así. Claro, la univocidad, porque al igual que la confianza, el ente se mostraba en cuanto es su esencia, digamos. Mientras que la equivocidad, a través de la sospecha, nada es justamente, digamos, la sospecha. Nada es como se muestra. Claro, nada es como se muestra, ergo nada es, digamos. Porque no solo no hay certeza, sino que es pura fluidez, digamos. Claro, si el ser es claro y distinto y no hay claridad ni distinción, entonces no podemos decir nada. Claro, claro, claro. Y de lo que no se puede decir, mejor no hablar. ¿Quién dice eso? Wittgenstein. Y en cuanto a la analogía, que es la convivencia entre la identidad y la diferencia, digamos. Una analogía que contempla la nada, pero que contempla al ser que existe en la nada, es decir, el ente. Eso es lo que quería decir con el cuadrito que estaba haciendo, que tenía más cosas que decir al respecto, pero ahora no me estarían... Y mira el concepto de ente que podemos dar. El ente es un ser que está siendo naveado todo el tiempo. Claro. Sí, yo lo había pensado así, lo había escrito de hecho. De hecho, ¿qué es la muerte sino el triunfo de la nada sobre el ser? Claro, claro. Sí, totalmente. Y lo que sí te quería preguntar, que dice en el texto, yo no entendí, que dice, bueno, la univocidad lo pone como el paradigma del monista científico de la modernidad, entiendo eso, digamos, entiendo ese cientificismo, digamos, de la modernidad, y en la equivocidad dice que es el paradigma del artista inspirado en el mayo francés. El pop moderno, Mm, ¿viste? sí. Aquel que no tiene ninguna verdad a qué aferrarse. Claro. Y bueno, la analogía sería la convivencia entre ambos, digamos. El estilo de vida más óptimo, el ideal, al que habría que aspirar, al que tendría que aspirar todo filósofo, digamos. Exacto. Y vendría a ser también el paradigma del filósofo realista y hermenéutico, digamos. Que no cae ni en el relativismo ni en el dogmatismo. Claro. Porque un filósofo es insoportable si es dogmático y si es relativista también, entonces están de acuerdo. Claro. Son dos vicios de la filosofía, ¿no? Sí. ¿Conocieron filósofos dogmáticos? Los teólogos. Bueno, pero filósofos, por ejemplo, los marxistas no son dogmáticos. Sí, dogmáticos, sí. No. ¿Eh? Son dogmáticos. Claro. Y filósofos postmodernos no son relativistas. Todos Sí. los franceses. Y nosotros no podemos cultivar ninguna de las dos. ¿Cuál sería un ejemplo de alguien que se queda entre medio? Para mí, Tomás de Aquino, Heidegger, Gadamer, Riquet. Claro. Kierkegaard, ¿no? ¿Ah? Kierkegaard, ¿no? Yo creo que Kierkegaard cae en la equivocidad. Porque él no se atreve a afirmar absolutamente ninguna verdad. Y Marx, como lo entiende Riquet como filósofo de la sospecha, ¿no sería relativista? No, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque para Marx las verdades científicas y biológicas, esas no son cuestionables. O sea, para Marx el socialismo tiene que ser científico. Claro. Y tiene que tener verdades absolutas. Entonces no es un relativismo Claro. de ese tipo de verdades. Él relativiza las verdades culturales. Que son las relativas propiamente dichas. Porque
porque esas verdades culturales son expresión de relaciones económicas de poder. Claro, claro, claro. O sea, en cuanto a lo biológico es un realista, en cuanto a lo cultural, un hermeneuta. Que es justamente como Como tendría que pensamos ser. nosotros. O sea, Marx es un pensador muy complejo Claro, y muy inteligente. claro. A ver, es superior a todos los marxistas que han venido después, ¿no? Porque claramente los marxistas han reducido el análisis de Marx a un aspecto que es el económico, ¿no? Claro. Bueno, es lo que quería destacar sobre todo del sistema de Sinaucía, que tiene que ver con la aspiración, la pretensión y la invitación, digamos, a un estilo de vida análogo que reconozca la identidad y la diferencia. Y pensaba yo, bueno, sobre todo esa convivencia de la identidad y la diferencia es en donde van, digamos, la identidad donde va y la diferencia donde va, digamos. O sea, la confianza donde tiene que ir y la sospecha donde tiene que estar también, digamos. No, bueno, en ese sentido me pareció muy, muy completo y me gustó un montón. ¿Qué filósofo has visto hacer eso antes? Ninguno, yo pensaba mucho en Ricoeur, digamos, cuando leía el texto, porque él es el único en el que he leído y que he escuchado que vislumbra esta cuestión necesaria de la sospecha donde se tiene que sospechar, digamos. Ubicarla, ¿no? La sospecha. Claro. Ubica la sospecha donde se puede sospechar, digamos, y ubica la sospecha sin caer en un relativismo. Pero, claro, yo había pensado también que, y no me di cuenta de eso, que Marx caía en un relativismo de la manera en que Aristóteles caía en un dogmatismo, pero porque lo relacioné como herméticamente al realismo con el dogmatismo y por ejemplo, la hermenéutica o el marxismo con la sospecha, digamos. Pero bueno, ahora me doy cuenta de que no es tan como lo había creído, digamos. Y después otro filósofo que podría mencionar que es así de completo y análogo, se podría decir, bueno, es Heidegger, sin duda. Claro. Ahora, has omitido, quizás filosóficamente o por descuido, hacer un desarrollo de la mística. Sí. Eso lo hiciste porque vos decís, acá estamos en filosofía y la mística pertenece a los teólogos, o porque lo consideras que está de más. No lo considero que está de más, simplemente no lo entendí. O sea, mi comprensión del texto y de lo que venía como vislumbrando y pudiendo como separar, no entendí el tema de la mística, digamos. Es más, apenas ni siquiera había mencionado esta cuestión de la verdad como revelación, porque para mí también quedó, o sea, no porque no lo considere parte de esto, sino porque no lo comprendí como parte de esto, digamos. Eso es lo que te quería Claro, viste que la revelación sostiene que esas verdades son inaccesibles a la razón natural. Sí, Y que si no se fueran reveladas, el hombre no las conocería. sí, Ni por correspondencia, ni por sospecha. claro. O sea, ¿cómo sabrían los hombres que Dios es tres y uno? Confiando en lo que se muestra en la naturaleza, no se llega. No, Sospechando tampoco. a través de la revelación. Pero es una verdad. Claro. Revelada. Sí, sí. Pero una verdad que se puede como adecuar simplemente a esos fenómenos o a aquellos entes que se nos muestran excediendo la razón. Claro. Pero fíjate que no excluimos como verdad ese tipo de revelación. Claro. Sí, con eso me quedé corta, no comprendí del todo la cuestión que menciona el texto de los fenómenos saturados y eso, digamos. O sea, venía con más preguntas que afirmaciones al respecto de eso, digamos. Lo vemos. Bueno. Y después, bueno, no sé qué más podría decir, tenía mucho más que decir, pero
Me quedé un poco corta, quise ser un poco general, digamos. No, has hecho el aparato. Pero lo que tengas para decir lo podés decir después.